de senadores, los partidos políticos, por mencionar algunos. ¿Dónde encuentra su fundamento dicha acción? Es en el inciso G de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución y 60 de la ley reglamentaria. Este es el nombre completo del fundamento de la ley reglamentaria, pero para palabras más, palabras menos, lo diremos en adelante como ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad, para no dar el nombre completo largo. ¿Qué autoridades se señalaron como responsables? Aquellas que intervinieron en el proceso de creación de la norma y posteriormente en la publicación y promulgación, que es el órgano legislativo, Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Senadores, el órgano ejecutivo, como por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, como titular de dicho nivel de gobierno, norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó. Es el decreto por el que se expidió la ley reglamentaria, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019. Ya decíamos en la anterior sesión que dicha norma no es nueva, data del 2008, simplemente a mediados del año pasado sufrió reformas que entraron en vigor a partir de dicha fecha, a la par de otros ordenamientos que son trascendentes en la acción de extinción de dominio, como el Código Fiscal de la Federación, sobre todo en el capítulo de delitos especiales, y de igual manera en la ley de la delincuencia organizada. Más adelante veremos cuál es la trascendencia de todo este cúmulo de reformas. ¿Qué artículos se tildaron o se está tildando de inconstitucionales? Porque todavía no hay una resolución recaída a dicha acción. En particular, los artículos primero, fracción quinta, incisos F, G, H y J, en su párrafo segundo. El artículo 2, quinto párrafo segundo, 7 fracciones segunda, cuarta y quinta, el 9, 11, 15, 16 fracción segunda, el 173 párrafo segundo, 177 último párrafo, 190 párrafo quinto, 228 inciso A y sexto transitorio. Sin ánimos de spoilearles un poco de qué vamos a hablar en las siguientes diapositivas, se están tildando de inconstitucionales desde conceptos vagos e imprecisos que generan incertidumbre en los gobernados hasta también antinomias. Una antinomia es cuando hay un conflicto de ideas, de leyes o de razonamientos que se oponen entre sí, y aunque suene fuerte, también aberraciones jurídicas, como cuál, se preguntarán, como que la acción especial de extinción de dominio es imprescriptible o que contraviene el principio de no retroactividad contenido en el 14. Ya lo veremos de qué habla el sexto transitorio más adelante. Aquí, para hacer más interactiva esta sesión, yo sí les pediría que si tienen dudas, las vayan poniendo de una vez para irlas contestando conforme avancemos, para hacer la retroalimentación de la que hablábamos antes, por favor. No les dé pena, pregunten. Preceptos constitucionales y convencionales que se estimaron violados. Es el primero, el sexto, el 14, el 16, 22 y 27. Eso por lo que hace la Constitución como nuestro ordenamiento máximo. También convenciones y pactos internacionales, el 2, el 9, 13 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice aquí a grandes rasgos la CNDH? ¿Sabes qué, compadre? Le dice eso al legislador. Tú estás mal desde el planteamiento del primer artículo de la ley reglamentaria. ¿Por qué? Porque no es cierto que estas reformas que entraron en vigor desde agosto del 2019 respeten los tratados y convenciones internacionales de los cuales forman parte del Estado mexicano. Ya decíamos que aquí se contravienen estos ordinales de la convención y del pacto.
dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ahí está. Bueno, ¿sí me escuchan? No sé qué pasó con la imagen que se cortó. ¿Todo bien? A ver si alguien me puede echar la mano ahí en el chat. Ah, perfecto, muchas gracias. Perdón por este inconveniente. Bueno, retomando la idea, comentábamos los derechos fundamentales que se estiman violados según el decir del presidente de la CNDH. Como podrán ver, hay algunos que son coincidentes, que son bastiones de nosotros los fiscalistas cuando redactamos una demanda, como el derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso, el principio de legalidad y sobre todo el de supremacía constitucional. Ya veremos cuando veamos el resumen de los conceptos de invalidez, la trascendencia y el razonamiento del por qué son inconstitucionales. Autoridad competente para resolver el presente asunto lo es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad y también conforme al 10, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué término o qué plazo tiene la CNDH y otras autoridades legitimadas para promover la acción de inconstitucionalidad? Tienen un término, según lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley reglamentaria, de 30 días. Y si hablamos que la ley entró en vigor en agosto del 2019, pues ya resulta lógico y como tendrán conocimiento, que ya está radicado, ya cuenta con número de expediente y ya nada más estamos a la espera de que se emita la resolución correspondiente por parte del Pleno de la Corte. Estos, y ojo, aquí son 30 días hábiles, no son hábiles, sino naturales para promover la acción. Es 30 días naturales a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada. ¿Cuál es la finalidad de esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, a partir del nuevo paradigma en materia de extinción de dominio es el que a juicio de la CNDH deberá tomarse como parámetro para analizar la constitucionalidad del ordenamiento impugnado. La resolución que en su momento llegue a emitir la Suprema Corte propiciará que este marco jurídico garantice la seguridad de las y los ciudadanos, cumpliendo así con lo indicado por el Poder Revisor de la Constitución. Ya entrando de lleno lo parte interesante, aquí les recomiendo que tengan a la mano la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que también pongan mucha atención, tomen papel y lápiz, porque eso se va a poner bueno. ¿Qué dice la CNDH en el primer concepto de invalidez? En total son 8. El primero señaló que el artículo primero, fracción quinta, en las partes impugnadas, limita la procedencia de la acción de extinción de dominio para los delitos del fuero federal, al señalar que procederá solamente por los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera los supuestos señalados en las legislaciones locales, otorgándole un carácter federal a la norma y no nacional, como lo señala la Constitución en sus artículos 22 y 73, fracción 30. En pocas palabras, dice la CNDH que la federación invade la esfera competencial del nivel de gobierno estatal. ¿Por qué? Porque en el catálogo de delitos que vimos la sesión pasada, que se encuentra contemplado en el artículo primero, si se fijan, hay puras remisiones a leyes de carácter federal, como la ley de delincuencia organizada, o códigos o leyes generales como la de salud. Entonces, aquí la CNDH dice que se están haciendo a un lado los delitos del fuero común, del nivel estatal, y que luego entonces, pues, tiene un carácter federal y no nacional, como lo indica la norma en comento, y por lo tanto, pues no respeta el contenido del artículo 22 y 73 en comento.
Posteriormente, en el segundo concepto de invalidez, este es muy interesante y de hecho lo desmenuzaremos en las siguientes diapositivas más a fondo. La CNDH expuso los argumentos por los cuales consideró que el artículo 5º, párrafo 2, resulta contrario al parámetro de regularidad, bajo la premisa de que la información obtenida por el MP para la preparación de la extinción de dominio, hasta que dicha acción se presente ante la autoridad judicial competente, constituye, ojo aquí, constituye una reserva ex ante e injustificada, teniendo como consecuencia la transgresión al derecho de acceso a la información pública. La acción especial de extinción de dominio se divide en dos fases procesales, como lo vimos la sesión pasada, que es la fase preparatoria y la fase judicial. Como podrán ver en las siguientes diapositivas, estos conceptos de invalidez se centran mucho en la fase preparatoria. Se preguntarán ustedes, si no vieron el programa anterior, ¿qué contempla la fase preparatoria? Contempla la preparación, recabación de informes, datos, documentos del Ministerio Público, que fungirá más adelante como parte actora, y que ésta puede ser auxiliada por otros organismos, por otros entes, como la Coordinación de Servicios Periciales, la Policía Federal, inclusive autoridades de otras índoles, como puede ser de carácter fiscal. Y los gobernados, nos dice este artículo 5º, y en específico el párrafo 2, que no tendrán de manera absoluta, fíjense bien, establecen una reserva de carácter absoluto, no tendrán acceso de ninguna manera hasta que se presenta esta acción a la autoridad judicial competente, que sería un juez especializado en extinción de dominio, y si no lo hay, si no hay un juez especializado en X o Y entidad federativa, como es un proceso de naturaleza civil, conocería un juez de partido en materia civil. Entonces, al establecer, en pocas palabras, resulta inconstitucional al establecer una reserva absoluta, cuando no puede ser de ninguna manera una reserva absoluta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 y 4 del título 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los supuestos de manera expresa, los únicos supuestos en que puede ser reservada la información, como es cuando se atenta o esté en peligro la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la persecución e investigación de delitos, o se esté en peligro ciertos convenios o tratados con otras naciones. Ya más adelante lo veremos más detalladamente, pero básicamente por esas razones es que este artículo 5º, párrafo 2 es inconstitucional. Si tienen dudas, por favor déjenlas aquí, no les dé pena. Ya vimos dos conceptos, vamos con el tercero. En el tercer concepto de invalidez se argumentó la inconstitucionalidad. Aquí son varios preceptos correlacionados. El